Hoy despierto es un buen día. Hoy voy a darte. Bienvenidos y bienvenidas. Para nosotras es un placer hoy estar acá. Mi nombre es Sandra Garbanzo y Marcela Barbosa y estamos empezando un proyecto que nos emociona mucho y es nuestro podcast Conversemos de Liderazgo. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Igualmente muy ilusionada de hablar de lo que tanto nos apasiona. Gracias. Marcela, y nos gustaría mucho también pues que nuestros líderes del otro lado conozcan sobre nuestra trayectoria, nuestra misión de vida, por qué estamos acá. ¿Te gustaría comenzar y comentarnos un poco sobre tu área de trabajo? Claro que sí. Bueno, tengo 17 años de trabajar en consultoría, soy coach, mentora, apasionada por desarrollar las habilidades y llevar a la gente a un estado mejor. Me he encontrado la maravillosa experiencia a través de los años de ver cómo le cambia la cara a las personas cuando logran hacer el clic del entendimiento de qué es lo que necesitan, de qué es lo que no habían podido encontrar antes, de qué es lo que necesitan que sea transformado, lo que necesitan soltar, lo que necesitan dejar, sin juicios. eh, y que se sientan libres y que podamos realmente resignificar muchos momentos de la vida para poder tener mejores experiencias y mejores resultados. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo te podría hablar de esto por muchas horas porque realmente me apasiona poder trabajar con personas y creo que es algo que tenemos las dos en común. Hermosa esa parte. Bueno, Marcela, esa área que tú trabajas es la base para mí de todo mi trabajo, también para compartir un poco. Yo trabajo toda la parte del manejo inteligente de conflictos. Soy comunicadora, soy mediadora de conflictos y coach. Y en realidad esto nació porque hace muchos años yo me dedicaba también a la parte de consultoría, que todavía la hago, y trabajaba toda la parte de estudios de clima. Y me daba cuenta que en los resultados siempre había un gap o un programa que no cubría los problemas de fondo, que no era simplemente un taller de comunicación o un taller de liderazgo lo que había que darle a las personas para lograr esa famosa transformación, esa famosa conducta. Y a partir de ahí empiezo a crear el programa que tengo hoy, que desarrollé, que es gerente mediador, toda la parte del sistema para manejar los conflictos. Porque si a mí hay algo que me apasiona es que donde otros ven conflictos, nosotras vemos herramientas de liderazgo. Vemos una transformación, vemos qué es el aprendizaje que hay que hacer, cómo mejorar los procesos y como vos decís, ver en esas caritas de un Ujú. problema o otra persona que yo creía que me estaba atacando, que era algo malo y poder ver que simplemente era una situación que se tenía que resolver, que las relaciones se pueden restaurar, que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de cambiar siempre, 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 de escoger nuevas cosas y sobre todo por lo que hoy Marcela y yo estamos acá, de tener una nueva educación, sobre todo en una parte muy importante que es nuestra salud emocional y la salud de la comunicación. Entonces mi misión es poder apoyar a los líderes con todas estas herramientas, con toda esta humanidad, con toda esta compasión porque muchas veces simplemente nos ponen en un cargo porque somos muy buenos técnicamente y operativamente, pero tampoco hay esa responsabilidad emocional hacia nosotros de cómo manejarnos nosotros y cómo manejar al equipo. Y bueno, este es nuestro corazón abierto para ustedes, por eso estamos acá, para poder apoyarles desde ahí. Y hoy traemos un tema muy interesante, que es ese liderazgo emocional que impacta resultados. Y nos ha llamado mucho la atención porque en general, dividimos la parte de liderazgo con la parte emocional y en realidad la parte emocional es la base del liderazgo. Y vamos a compartirles sobre tres puntos importantes para que podamos hoy apoyarlos en qué es un CEO, un director, un líder que emocionalmente está maduro, que emocionalmente está sano. Marce, empecemos por cuál es esa diferencia entre la empatía superficial, ¿verdad? Que todo el mundo dice, ay, es que es buena gente, es que es empático, y lo que realmente son esas competencias. O sea, ¿qué es tener esa empatía como una competencia estratégica? ¿Qué pensás vos?
Bueno, creo, Sandra, pues cuando hablamos de la parte emocional, y quiero, ¿verdad?, empezar desde acá porque creo que es tan importante muchas veces poder entender y poder hacer un poco de conciencia, porque yo creo que tenemos tantos paradigmas a nivel de las emociones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la gente te pregunta o te dice, es que es muy emocional. Bueno, pero ¿qué es ser emocional para la gente, por ejemplo, ¿verdad? Y creo que tenemos de cultura, de país, tenemos conceptos. Es que es muy emocional y eso se refiere a una persona que es muy gritona, a una persona que reacciona, ¿verdad? Y entonces, o a una persona que es muy sensible también, ¿verdad? Porque hay veces entonces dices que es muy emocional, llora por todo, es que es muy emocional, grita por todo, es muy emocional, ¿verdad? Y tenemos que empezar desde aquí diciéndole a la gente que ser emocional no es ser gritón ni llorón ni nada de eso. O sea, eso es un carácter débil muchas veces. Llorar es porque es una persona sensible y no tiene nada que ver en si es una persona emocional o no, o si es empática o no. O sea, yo puedo lagrimear, hay veces con alguna situación que me llega al corazón o porque escucho una historia de alguien y nosotros que trabajamos con personas muchas veces escuchando, porque en esto que nosotros hacemos, escuchamos tanto a la gente y muchas veces la empatía que sentimos ante el dolor ajeno, ante una situación que de repente uno dice, uy, qué difícil esto, hemos lagrimeado y eso no es dejar de ser profesional, ni, ¿verdad? Eso es porque nos sensibiliza y esa empatía precisamente es no somos y no puede haber empatía, porque la empatía solamente funciona cuando yo tengo una conexión emocional con alguien, ¿verdad? Entonces, porque yo le puedo decir a alguien que te vaya bien, pero por dentro puedo estar diciendo, de Dios quiera que te vaya bien, pero no estoy sintiendo ninguna compasión por lo que la gente está diciendo, ¿verdad? Entonces yo creo que es esta educación emocional que necesitamos tener para poder empezar a romper todos esos paradigmas que tenemos de crianza también culturalmente, para poder realmente entender que la empatía lo que hace es establecer un espacio de confianza. La empatía lo que hace es que si yo te escucho con empatía, o empáticamente, establezco un espacio donde la gente se siente escuchada y entonces hace que sea confiable. Entonces, qué importante es que nosotros podamos ir tomando conciencia de todas estas cosas, porque nadie nos enseñó y hemos estudiado tanto la parte técnica, como decías ahora, y que todavía aún en medio de este tiempo donde es tan importante y hemos venido haciendo avances importantes en que la gente pueda ir abrazando el desarrollo personal que es la base del desarrollo profesional, cómo hemos tenido que ir rompiendo nosotros, ¿verdad? Como punta de lanza, los que trabajamos en esto, en las empresas, en la parte corporativa, cómo ha sido necesario que vayamos rompiendo con todos estos paradigmas, porque la gente no creía que era necesario que trabajáramos esta parte porque no era importante, pero hoy nos damos cuenta que a usted lo contratan, y esto es algo que se ha dicho muchísimo, te contratan por la parte técnica y por tu experiencia, pero muchas veces te desligan de una posición y de un rol porque no tienes la parte blanda. Entonces, qué importante es que podamos nosotros entender eh, que necesitamos atender esta parte también y que es Claro. maravillosa, ¿verdad? Porque la gente se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no logro los objetivos? Esta parte es muy importante porque ahora que conversamos sobre los paradigmas, yo creo que con la empatía hay muchos paradigmas y esto lo hemos conversado varias veces Sí. nosotras, ¿verdad? Em, y el primer paradigma
es esta parte de que una persona es emocional cuando alza la voz, cuando se enoja, cuando llora, que ahora Marce nos va también a ampliar sobre este tema tan importante, porque en realidad las emociones son algo que todos los seres humanos tenemos, o sea, son respuestas biológicas a todo lo que interpretamos. Mi cuerpo siempre va a responder a eso. Y a partir de esta respuesta, mi cerebro está abierto o para aprender o para cerrarse y protegerse, ¿verdad? Entonces, especialmente con las emociones, yo creo que el primer paradigma que hay es que nosotras solemos relacionarnos con la respuesta que yo tengo a ella. Por ejemplo, el enojarse no es una mala emoción, es una emoción que pone límites, que me hace conocerme, pero la única respuesta tal vez que yo he aprendido al enojo es gritar, es evadir, es no querer hablar, es la famosa guerra fría que se da muchas veces en los equipos porque yo estoy enojado con vos y no te hablo durante un tiempo, ¿verdad? O la tristeza, o sea, la tristeza es poder entender qué me pasa, tener un proceso de reflexión y muchísimas veces viene porque el cerebro está muy cansado, llevo mucho tiempo teniendo emociones contenidas y él necesita descansar. Entonces nos sale la tristeza. Pero la relación que yo tengo con la emoción, la respuesta que yo tengo con la emoción, lo único que marca es mi autogestión. No marca si soy emocional, si soy sensible, si soy llorona, si, ¿verdad? Y entonces yo considero que un líder requiere entender esto, primero para aprender esa competencia en él y entender que si hay un enojo es porque hay una necesidad que no se está cubriendo y yo no sé comunicarla de manera adecuada. Y en segundo, después para entender que si yo veo estas respuestas que no quiero en mi equipo, en vez de juzgarlas, yo necesito ir a entender que esa necesidad que la persona no tiene en estos momentos las herramientas para reconocer. No se siente integrada, no se siente parte, no se siente valorada, no siente que su trabajo esté siendo suficiente, siente frustración. Y entonces decirle a alguien que es muy emocional realmente no es algo real, ¿verdad? No es algo funcional ni es algo ejecutivo, porque es lo que todos sentimos. El tema está en que es importante educarnos para entender qué relación estoy teniendo yo con esa emoción. Y a partir de eso puede ser una emoción que me funcione en el equipo o no me funcione. ¿Vos qué pensás sobre este paradigma que a veces la gente dice es que son muy emocionales? Mira, yo creo que he escuchado a mucha gente decir eso, ¿verdad? Es que son muy emocionales, pero yo creo que hay que facilitarle al líder un camino donde primero pueda entender por qué me pasa lo que me pasa, Ujú, ¿verdad? Yo creo que yo necesito educar y formar. Cuando nosotros formamos a la gente tiene recursos para gestionarse de una mejor forma. Entonces, em, para mí siempre es muy importante cuando empiezo un proceso, es que la gente se pueda observar a sí misma y se pueda entender y pueda reconocer, que eso es otro paradigma que tenemos, ¿verdad? El reconocimiento de quién soy, el reconocimiento ujú, de cuáles son mis habilidades, o sea, cuáles son las que traigo y cuáles son las que necesito desarrollar para el rol que tengo, pero necesitamos entender y siempre tiene que haber como un punto de partida donde podamos como prestarle un espejo y ahí es donde hacemos algunas mediciones para que la gente pueda entender hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos ir transformando, pero hay demasiados paradigmas como eso que mencionas de es muy emocional y entonces piensan que una persona porque llora o una persona porque grita o una persona porque alza la voz o una persona porque también hay veces no solamente el que grita y el que reacciona, sino también el que se petrifica, digo yo, a veces, ¿verdad? O sea, está quieto. se bloquean de una forma, ¿verdad? Y no hay quien los saque de ahí porque esa es la forma en la cual también es una forma de reacción también. Ujú, Entonces, yo creo que necesitamos atendernos.
¿verdad? Que eso es algo que es un paradigma, o sea, porque la gente piensa, yo soy así, no necesito cambiar, yo siempre he sido así y este no es el momento, después de tantos años me vas a venir a decir vos que tengo que cambiar esto. Bueno, pero es que si queremos liderar de una forma más eficiente y más eficaz, y necesitamos entender cómo funcionamos y por qué es que me afecta esto y por qué me afecta lo otro y por qué estoy reaccionando ante esto. Entonces necesitamos ir a la raíz del problema. Necesitamos darle herramientas a la gente para que entienda por qué es que yo hablo feo, ¿verdad? O sea, y un de esos estaba en una reunión y les decía, ¿por qué hablo feo? Bueno, porque resulta que mi mamá me hablaba feo, mi abuelito le hablaba feo a ella y venimos en una cadena familiar, y entonces necesitamos empezar a entender por qué es que yo hablo feo, por qué reacciono cada vez que alguien me dice X, ¿verdad? Hay gente y hemos tenido la experiencia, Sandra, de que en algunas empresas hay una palabra que no se puede utilizar. O sea, mire, usted vaya con el Señor, pero esta palabra es prohibida, me acuerdo en algún momento. Esta palabra usted no se la puede mencionar. ¿Por qué? Bueno, es que él tiene un problema con esa palabra. Entonces hay gente que reacciona y son patrones conductuales aprendidos o desarrollados por una situación X que en algún momento vivió y a partir de ahí empezó a reaccionar por lo que le pasó en algún momento. Entonces, necesitamos entender por qué y cómo llevar a la gente para que pueda llevarlos en ese camino donde le facilitamos esa visualización Ujú. de ellos mismos, ¿verdad? Para que yo pueda entender qué es lo que necesito. Y siempre les digo, abracemos la humildad y la valentía, porque hay veces duele darme cuenta que no soy como yo creo que soy, hay veces duele darme cuenta que sí se me nota, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, o sea, la gente camina y piensa que a mí no se me nota. Yo siempre les digo, todo se les nota, lo que usted no sanó, lo que usted no soltó, lo que usted no, los ciclos de vida que usted no ha cerrado, todo se nos nota. Lo que pasa es que ha sido más fácil para nosotros creer que nada se nos nota, pero todo se nos nota. Claro. Entonces, eh, entonces hay tanto que trabajar. Lo que pasa es que uno de los primeros paradigmas es el miedo, ¿cierto? O sea, el Ujú. temor de no ser, o el temor de que me duela, el temor de, ¿verdad? Porque cuando la gente empieza el proceso y ante la primera circunstancia que lo confronta, lo aborta muchísimas veces. Y entonces uno lo ve en las primeras sesiones, van súper bien, pero en el momento en que le dolió, dice, esto no sirve, porque muchísimas veces es mejor decir, no sirve Sandra, no sirve Marcela, a decir es que no estoy, no quiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan comprometidos estamos muchas veces para poder ver? Eh, entonces, bueno, yo a veces digo, bueno, yo lo invito, ¿verdad? Lo invito, vamos de la mano, vamos en este proceso. Es un Es un proceso de proceso. aprendizaje, pero por primera vez, yo les decía el viernes, por primera vez, dejemos de estar viendo a los demás, porque estamos, ¿verdad? Siempre viendo todo alrededor, pero necesitamos por primera vez cambiar ese foco y Ujú. que ese foco nos alumbre a nosotros para poder verlos. Y esa parte que mencionas a mí me llama muchísimo la atención y yo firmemente durante toda mi carrera que me he especializado en la parte de por qué nosotros no logramos trabajar en paz un problema, ¿verdad? Porque hay tanto ataque. Y para mí el avance es la emoción. Desde mi experiencia, el 80% de los conflictos radican en, en una gestión emocional y solo un 20% son los procesos. Porque precisamente el que yo etiquete a las personas, el que tenga todos estos paradigmas, el que tenga miedo de conocerme, el que sea más fácil para mí decir que es que el otro le falta compromiso, que no tiene inteligencia emocional, que no quiere cambiar, todo eso en realidad es la base que hay que cambiar. Una vez que uno aprende a entender estas emociones, a entenderse uno, a poder ver compasivamente al otro, y yo siempre uso esta frase, en un conflicto o en una emoción hay que ser curioso. En vez de decir, pero ¿por qué esta persona está malcriada? Es decir, ¿qué le estará pasando? ¿Por qué ella se siente así?
¿Cuál será la necesidad que no está cubriendo? ¿Qué otras formas podemos lograr? Y para mí eso sí es una competencia gerencial, aprender a ser curioso, ¿verdad? Y poder reaprender a escuchar a las personas. No solo lo que mi cerebro interpreta, no solo lo que de momento mi reacción me dice que está pasando, poder tener esta pausa. ¿Para qué? Para poder hacer procesos donde la gente aprenda, para que las personas puedan sentirse valoradas y cómodas, para poder llegar a las metas, porque si esta base no está cubierta, es muy complejo llegar a las metas. Somos seres emocionales en una estructura de metas. Y el poder tener esta visión de las competencias emocionales como una estrategia que es aprendible, medible y replicable es sumamente necesario para cualquier líder. Hoy despierto es un buen día. Hoy voy a darte